Vaya periodicazo le metieron en toda la chompa a la organización delictiva de la secta, a 3 personajes principalmente: Adán Augusto el mafioso, Lady Repsamen la palurda, y a este ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán. Hoy publicó el periodista del País, Cédric Raziel, un artículo sobre cómo se dio este viraje, y de hecho así lo pone en el título, el viraje del ministro Pérez Dayán, que ayudó a Morena a consolidar la reforma judicial. Sé que esto los adoctrinados vicariantes lo aplauden, porque dicen, no, que se logró para que ya haya reforma judicial y que haya elección. Eso es una tontería, pero además este tipo de cosas demuestran que en México nada ha cambiado. Esta injerencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo con el Poder Judicial, pues habla del priismo más rancio de toda la vida, de cuando el presidente le ordenaba a los ministros lo que tenían que hacer o no hacer. Es lo mismo. ¿Qué cambió? Nada. Resuenan las palabras de López cuando estaba en ese interno de que era presidente electo antes de llegar a la presidencia ya como tal, asumir el cargo el 1 de diciembre de 2018, que fue a la Suprema Corte y allá les dijo que él no se iba a meter en nada. ¿Recuerdan? Bueno, pues esto es el priismo más rancio de toda la vida. Fíjense lo que cuenta el diario El País, para que vean cómo se cometen delitos, porque esto es un delito, y no hay consecuencias para los involucrados. Dice la nota: el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, se entrevistó en persona con la presidenta Lady Repsamen, él le dice Claudia Sheinbaum, obviamente, pocos días antes de la sesión en la que el alto tribunal validó la polémica reforma al Poder Judicial, que somete la elección de jueces al voto popular el pasado 5 de noviembre. En esa reunión en el despacho de Lady Repsamen, a la que lo llevó el senador Adán Augusto López, el mafioso, el ministro adelantó a la presidenta cuál sería el sentido de su voto y se comprometió a honrar su palabra. El día decisivo, en el Supremo, Pérez Dayán sorprendió a sus colegas togados al votar contra el proyecto que hubiese rescatado la carrera de miles de jueces y magistrados. Fuentes del Senado, de la Presidencia y de la Corte han confirmado a El País el encuentro entre Pérez Dayán y Lady Repsamen y han dado detalles de las negociaciones a cargo del mafioso Adán Augusto, el operador todoterreno del oficialismo. Este diario ha intentado varias veces hablar con el togado, con Pérez Dayán, para conocer su versión de los hechos, pero no ha respondido a las reiteradas peticiones y ni lo hará, obviamente, ¿no? Se necesitaban 8 votos para que el Supremo pudiese entrar al estudio de fondo de la reforma judicial. El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara proponía validar que solo la cúpula judicial, integrantes de la Corte, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina, fuese electa en las urnas. La votación en el Pleno quedó en 7-4. Inesperadamente, Pérez Dayán se alineó con las 3 ministras que suelen votar los asuntos de manera favorable a los gobiernos de Morena: la ministra pirata, Yasmín Esquivel, la ministra burra, Lenia Batres, y la ministra militante, Loreta Ortiz. Pérez Dayán, para calmar la sorpresa del grupo mayoritario, argumentó durante la sesión que él no había hecho más que votar conforme a sus principios, a sus propios precedentes, en referencia a que en el pasado ya había suscrito la postura de que las enmiendas a la Carta Magna no pueden ser revertidas por la Corte mediante acciones de inconstitucionalidad, que es el recurso que promovió la oposición para combatir la reforma judicial. El voto de Pérez Dayán cimbró al bloque de los 8 porque el ministro se había comprometido con la presidenta del Supremo, Norma Piña, a acompañar en la votación al grupo, lo que habría supuesto un duro golpe a la reforma judicial y al oficialismo, según fuentes del alto tribunal. Ese acuerdo quedó sellado con la foto que el día anterior a la sesión decisiva se tomaron en grupo los 8 togados junto con los colaboradores de sus ponencias. La imagen mostraba una
unidad. Y sí, hay una fotografía de ese momento. Tras la sesión del 5 de noviembre, la oposición en el Congreso, principalmente el PRI y el PAN, denunció de inmediato que Pérez Dayán fue presionado por el gobierno para conseguir su apoyo en el Supremo, teniendo en mente el caso del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, que también dio un giro inesperado en su voto a favor de la secta. En contraste, desde el bloque oficialista, el ministro fue celebrado como un héroe y los adoctrinados le aplaudieron. Cuando antes había sido uno de los adversarios favoritos de la secta, que intentó someterlo a juicio político por haber anulado la ley de la industria eléctrica de López, del Gusano. 4 fuentes afirman a este periódico que no existieron tales presiones, sino que, por el contrario, el togado vio una oportunidad para hallar acomodo en el nuevo orden de poder. El propio Pérez Dayán, en una breve entrevista con Reforma, negó que haya mediado la coacción en su decisión, y puede ser, aunque no me trago todo el cuento de que haya sido pura decisión de él y que no lo hayan presionado. No me lo trago. Algo le enseñaron, porque como dice aquí más adelante el propio artículo de alguna de las fuentes del País, todos tienen cola que les pisen. Bueno, apenas un día después de la votación en el Pleno de la Corte, en un ánimo festivo, el mafioso Adán Augusto, coordinador de la secta en el Senado y secretario de Gobernación en el sexenio del Gusano, reveló detalles del acercamiento entre el ministro y el oficialismo. Lo hizo durante una reunión del grupo parlamentario de la secta frente a varios senadores. 3 fuentes presentes en esa reunión señalan que, de acuerdo con el relato aportado por el líder de la bancada, Lady Rebsamen le pidió sondear a alguno de los 8 togados claramente contrarios a la secta. A Lady Rebsamen le preocupaba que la ambiciosa reforma judicial naufragase en la Corte, tras tantos meses de negociación y desgaste político. Lady Rebsamen acudió al mafioso Adán Augusto, tomando en cuenta que este fue titular de Gobernación, el equivalente al ministro del Interior. Y como tal, tuvo relaciones con actores políticos de todos los niveles, incluidos los jueces de la Corte. A la par, y por si las gestiones del coordinador morenista no surtían efecto, Lady Rebsamen pidió al asqueroso sujeto Arturo Saldívar, su coordinador de política y gobierno, redactar una nueva iniciativa de reforma judicial para enviarla al Congreso, para el caso que se diera una decisión adversa de la Corte, el llamado Plan D. El mafioso Adán Augusto relató a sus correligionarios que aceptó la encomienda de Lady Rebsamen, pero esta vez le hizo una petición a la mandataria: que solamente él fuese el mediador del Ejecutivo para esa y otras negociaciones espinosas, como la de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba en curso en el Senado. El coordinador quería afianzar su papel de operador político entre propios y extraños. Lady Rebsamen concedió su requerimiento. ¿Saben qué le garantiza a Adán Augusto esto? Adán Augusto, el mafioso, esto le garantiza que va a ser candidato a la presidencia en 2030. Así de clarito, Como titular de Gobernación en la era de López, Adán Augusto, el mafioso, había trabado buena relación con Pérez Dayán. Decidió acudir a él. El ministro le dijo, siempre de acuerdo con las fuentes, dice El País, que él ya tenía resuelto su voto en congruencia con sus decisiones precedentes. El juez tenía en mente un asunto de 2016 en el que la mayoría del Pleno de la Corte desechó recursos de partidos que impugnaron la reforma que convirtió al Distrito Federal en la Ciudad de México. Fue el togado quien le pidió a Adán Augusto llevarlo con la presidenta Lady Rebsamen, según compartió el propio coordinador al grupo morenista. En aquella reunión en Palacio Nacional, prosiguió Pérez Dayán, comprometió su voto ante la mandataria. Anda. El togado ya había buscado tender puentes con Lady Rebsamen desde el periodo de transición del gobierno. A través de algunos colaboradores, vean nada más, le envió obsequios en señal de amistad en un momento en el que la confrontación entre el ejecutivo de López y los ministros iba en ascenso. Pérez Dayán también había solicitado audiencia a algunos políticos influyentes de la secta en semanas anteriores. Adán Augusto negó en la charla con los senadores que haya negociado algún trato especial con Pérez Dayán. Los legisladores morenistas entendieron que el ministro buscaba un acercamiento,
un guiño mirando al futuro. Pues sí. Un funcionario de la presidencia refuerza la versión de que el ministro no fue presionado, a contrapelo de los trascendidos de que el oficialismo había amenazado a Pérez Dayán con supuestos expedientes de la Fiscalía General y la de Ciudad de México contra el togado y su hijo. Se les pudo haber presionado desde hace mucho tiempo, porque la mayoría de los ministros tienen cola que les pisen. Y Lady Rebsamen siempre dijo que no, que ese no era su estilo, señala la fuente de Presidencia. Adán Augusto, continuando el autoelogio, dijo a sus correligionarios que además de asegurar el voto de Pérez Dayán, consiguió que en el pleno de la Corte prevaleciera el criterio de que la mayoría calificada en las votaciones se alcanza con 8 ministros y no 6. La reforma judicial había creado una ambigüedad sobre la cifra válida. Los togados habían debatido en sesiones anteriores que la lectura debía imponerse, sin llegar a un acuerdo. En la sesión del 5 de noviembre, algunos ministros sugirieron apegarse a la literalidad de la Constitución, que tras la enmienda judicial establece 6 votos. Si ese criterio hubiese triunfado, el proyecto del ministro Alcántara hubiese tenido una segunda oportunidad de prosperar, pero una mayoría de los togados se decantó por el requerimiento previo de 8 votos. Adán Augusto, el mafioso, comentó a los senadores de su grupo que ese resultado fue producto de su eficaz operación con otros ministros con los que tuvo contacto. ¡Qué fuerte! Varios togados se han distanciado de Pérez Dayán a raíz de su votación, de acuerdo con fuentes de la Corte. Algunos ministros cuestionan su defensa de haber votado según sus precedentes y le han recordado que en otros asuntos ha variado sus propios criterios del pasado. Dentro y fuera de la Corte, funcionarios judiciales han protestado en su contra y lo han calificado de traidor, y eso es. Incluso en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, durante la presentación de una obra, fue encarado por un manifestante que le recriminó por ser un cautivo de Morena. Perseguido a donde va, el reacomodo que busca Pérez Dayán aún está por confirmarse. ¿A dónde lo van a poner? Y seguramente le van a dar huesito en algún lado, seguramente. Ahora que deje la Corte, le van a decir, mira, en pago a lo que hiciste, ven, aquí te vamos a dar este regalito para ti. Qué vergüenza de tipejo, qué vergüenza. Ya vieron cómo la secta maniobra al puro estilo del PRI. Esto es puro prianismo. Ustedes adoctrinados que tanto detestan el prianismo, pero que lo apapachan hasta en sus formas cuando les conviene, aquí tienen un claro ejemplo de cómo Lady Rebsamen es más prianista que cualquiera. Como Adán Augusto, pues también, ya ni decir del gusano. Vergüenza de verdad, el país no ha cambiado, aunque ustedes quieran decir que sí.